Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, Lucas capítulo 10, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, no sé si lo podemos proyectar ahí. Aquel que no la tenga puede acompañar desde la pantalla. Lucas 10, 29, dice: pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Hagamos una oración más al Señor. Bendito Padre, bendice este momento. Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones sean tierra fértil para que la semilla de tu palabra sea sembrada y dé fruto para tu gloria. Quita todo impedimento para que tu palabra llegue a ser entendida en los corazones y en las mentes de mis hermanos y amigos que están en esta noche, en este lugar, para oír tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestras vidas claramente y fuerte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Ya estamos llegando al final de esta serie de mensajes que hemos denominado, y aunque suene gracioso, pero nos ha servido mucho identificarlo de esta manera: el gimnasio de Dios. Amén. Es necesario ejercitarnos espiritualmente. Faltan ya, bueno, tenemos este tema y tenemos 2 temas más y ya estaríamos terminando con esta serie de mensajes. Ya vimos lo que es el ejercicio espiritual de la contemplación, la oración, la lectura bíblica, la meditación, el ayuno, la adoración, el silencio. ¿Cómo anduvieron con el tema del silencio? Gracias. Bien, más o menos. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la compasión. El domingo pasado hablábamos sobre este tema y dijimos: cuando fueres a la casa de Dios, ¿se acuerdan? Cuando fueres a la casa de Dios, no te apresures a hablar, a ofrecer el sacrificio de los necios, que piensan que por su palabrería, decía Jesús, serán oídos. Si guardamos silencio ante la presencia del Señor, muchas veces tenemos que ir en silencio, humillados, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y esto nos va a ayudar a contemplar más al Señor, a orar de una manera mejor, a meditar, a leer, a ayunar y a hacer todos los ejercicios espirituales. Nos puede ayudar mucho mejor el silencio. Porque uno no puede, por ejemplo, ponerse a meditar si hay bullicio, si hay ruido, un silencio profundo en nuestro corazón. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Muchas veces hay ruido, como ahora, por ejemplo, acá al lado hay ruido. Puede haber ruido en nuestra vida, pero lo importante es que no haya ruido en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay gente que están perturbadas porque constantemente están siendo bombardeados por pensamientos. En sus mentes no hay silencio, no hay paz. Continuamente pensamientos, ruidos en la cabeza, voces, no voces, quizás algunos escuchen voces sobrenaturales, pero a veces las voces de la familia, los amigos, que quedan en la cabeza, cosas que nos dijeron y nos quedan dando vuelta, ¿no es cierto? Qué bueno es que haya silencio acá y acá para poder escuchar la voz de Dios. Qué bueno que haya silencio. El miércoles leíamos un salmo precioso, el Salmo 37. Yo le invito a que después en sus casas lo lean. El Salmo 37 es uno de los salmos que más me gusta.
Y el Salmo 37, en el versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ante la injusticia, la primer cosa que debemos hacer, ¿qué es? La mayoría de nosotros, cuando hay injusticia, reaccionamos, hablamos, decimos, pero lo que propone el salmista es guardar silencio. Ante la injusticia, ante el agravio, cosas que te hagan mal, guardá silencio y espera en Dios. Y decíamos, ¿por qué? Es como cuando entra el juez a un juicio y el oficial pide que se haga silencio porque entró el juez. La propuesta del salmista David es: guarda silencio porque está el juez de los jueces delante de tu presencia. ¿Vas a abrir la boca? ¿Vas a emitir un juicio cuando está el juez en presencia? Recién cantábamos, en presencia de Jehová. Y todo lo que sucede en la presencia del Señor. Por lo tanto, si nosotros estamos en la presencia de Dios, si estamos en la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios, cuando nos hacen algo a nosotros, tenemos que esperar que Dios emita juicio. Que Dios sea el que reaccione en contra de la justicia y no nosotros. Amén. Qué importante es guardar silencio ante el Señor. Esta semana vamos a estar viendo, como dijimos, cómo ejercitar la compasión. ¿Me van siguiendo? Silencio, por favor. Y compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Qué significa la compasión? Y mantengan ahí abiertas sus Biblias en Lucas, capítulo 10, porque vamos a estar viendo qué es la compasión con esta parábola que Jesús enseñó y que es tan conocida y que da para tanto, porque creo que uno podría hasta predicar todo un año solamente con la parábola del buen samaritano. En esta parábola vamos a aprender tres cosas, hermano. ¿Está bien? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender tres cosas acerca de lo que significa la compasión, que es nada más ni nada menos la compasión que amor al prójimo. La primera cosa que vamos a aprender es que la carencia de amor es a menudo fácil de justificar, a pesar de que nunca es bueno justificarse por falta de amor. Pero lo que vamos a ver es eso, cómo muchas veces nos justificamos ante la falta de compasión. Lo segundo que vamos a ver es que nuestro prójimo, ¿quién es nuestro prójimo? No es solamente el que está cerca. Y en tercer lugar vamos a ver que compasión significa justamente lo que dijimos, amor en acción, que suple las necesidades. Hay gente necesitada a tu alrededor y que necesita compasión. Y no hay razón justificada para negarse a brindar esa ayuda o suplir esa necesidad. Entonces, como dije, el versículo 29 dice, de Lucas capítulo 10, que este hombre que estaba hablando con Jesús era un intérprete de la ley, un maestro de la ley, de la Biblia podríamos decir. Era un maestro de la Biblia. Pero dice el versículo 29 que él, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Porque si ustedes, ¿por qué viene esta pregunta? Si ustedes se fijan ahí en Lucas capítulo 10, unos versículos atrás, dice en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley, de la versión Reina Valera 60, se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Le pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito? Jesús le pregunta a este maestro de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Entonces este hombre que sabía mucho de la Biblia, sabía mucho de la ley, en el versículo 27 le responde a Jesús y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se sabía la letra el hombre, el tipo este se sabía la letra de la ley. Versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Si él se callaba ahí, le pasaba bárbaro, quedaba genial. ¿Por qué? Contestó bien. Pero el tipo, como vio que iba bien la cosa, lo quiso probar aún más a Jesús. Y entonces, ¿qué hace? Versículo 29. Y ahí está lo que leímos. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y acá sonaste, hermano. ¿Para qué preguntó? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí Jesús dice: mira, te voy a contar una historia. Y viene la historia tan conocida que es la historia del buen samaritano. Pero yo me quedo con esto. Cómo Lucas remarca, el Evangelio de Lucas remarca este hecho de que este hombre se quiso justificar a sí mismo. Él tenía mucho conocimiento bíblico, tenía mucho conocimiento de la ley. Sabía responder justamente cuando Jesús le pregunta: ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que de qué manera vos podés tener vida eterna? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios. Todo contestó bien. Y queriendo justificarse, dice: ¿y quién es mi prójimo? Lucas deja bien en claro que este intérprete de la ley estaba tratando de salir victorioso de esta discusión con Jesús. Y esta pregunta solamente lo que hacía era intentar dejar mal parado a Jesús y quedar bien parado él. ¿Algunos de ustedes han hecho alguna vez así en una conversación, una discusión? ¿Viste? Queriendo justificarte a vos mismo, citás algo, citás la Biblia, ¿viste? Citás lo que fuere con tal de quedar bien. Esto se da regularmente en una discusión a ver quién tiene razón. Pero este hombre, con todo su conocimiento bíblico, con todo su conocimiento de la ley, quería argumentar con Jesús para quedar bien parado. Para decir: yo no hago mal, yo hago las cosas bien. Yo realmente amo a Dios y amo a mi prójimo. Pero Jesús le mete el dedo en el ojo diciéndole: te la sabés la letra. Pero le responde y le dice: haz esto y vivirás. Entonces lo primero que piensa el tipo: yo no tengo problema con Dios. Yo a Dios lo amo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero se quedó pensando en lo segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la pregunta inmediata que hace: ¿quién es mi prójimo? Ahora, lo que él apuntaba era solamente a cumplir la ley. Vivimos, hermanos, vivimos en relación a los demás según nuestras propias leyes. Escuchen lo que quiero decir. Vivimos en relación a los demás, familia, iglesia, trabajo, en relación a los demás según nuestras propias leyes. Lo que a mí me parece que está bien, lo que a mí me parece que está mal. A mí no me parece que sea así. No, yo no estoy de acuerdo. No, porque a mí no me gusta esto que están haciendo, a mí no me gusta que digan así, que piensen así, que hagan así. Vivimos según nuestras propias leyes, según lo que a nosotros nos parece que está bien y que está mal. Pero ¿quién es el que dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién es el que regula las relaciones de aquellos que han creído en Cristo? Si yo creo en Cristo, mis relaciones no están reguladas
por lo que a mí me parece que está bien o que está mal, sino por lo que a Él le parece que está bien o que está mal. Porque el Señor dice cómo debe funcionar el matrimonio, el Señor dice cómo deben funcionar las relaciones entre padres e hijos, el Señor dice cómo deben funcionar las relaciones entre nosotros como hermanos, el Señor dice cómo deben funcionar las relaciones en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. Él es el que determina qué está bien y qué está mal. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra y nos confrontamos con lo que Dios enseña de cómo tienen que ser nuestras relaciones, nos vemos justamente confrontados a tomar una decisión. Y la primera reacción de muchos de nosotros es la de este estudioso de la ley, de este maestro de la ley, de este intérprete de la ley. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Díganmelo ustedes, por favor. Justificarnos. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Justificarnos. ¿Por qué? Y porque no queremos quedar mal parados. Porque no queremos sentirnos mal. Entonces nos vamos a justificar. Y de hecho, vamos a recitar quizás hasta versículos bíblicos de memoria, como hizo el intérprete de la ley, para decir que nosotros estamos bien. Dice en Lucas, un poquito más adelante, capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice, y oían también todas estas cosas, lo que hablaba Jesús, los fariseos, que eran religiosos de esa época. Pero fíjense cómo los describe Lucas, que eran avaros y se burlaban de él, se burlaban de Cristo. Entonces Jesús les dice, vosotros sois los que, ¿qué hacían estos? Os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Porque, ¿dónde he parado? Con los hombres. Que nadie me diga nada, que nadie me diga que estoy equivocado, que nadie me corrija. ¿A cuánto a usted le gusta que le corrijan? Que le digan lo que está haciendo mal. ¿A cuánto les gusta? Les encanta que les digan, ¿no? ¿A cuánto les gusta? Bueno, 1 de 100. ¿A cuántos no les gusta que los corrijan, que les digan que están haciendo mal, que te equivocaste? ¿A cuántos no les gusta eso? Y los que no levantaron la mano porque no les gusta que le diga lo que le estoy diciendo, que levante la mano, claro. Dice que ahí en el pasaje que estamos leyendo, ustedes se justifican delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Upa, ¿qué dijo? Que lo que vos hacés, escuchen esto hermanos, porque es palabra de Dios, lo que vos hacés para quedar bien delante de los demás, delante de Dios, es abominación. Entonces vos decís, qué bien que me siento porque todos me aman. Porque todos me quieren, todos me aceptan, todos están contentos conmigo. Aleluya. ¿Y Dios qué dice? Abominación. A Dios no le gusta. No el hecho que nosotros quedemos bien delante de todos, no ese es el problema. El problema es que nosotros no estamos haciendo las cosas para Él. Y todo lo que vos hagas para justificarte y quedar bien delante de los demás, a Dios le desagrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que a vos no te importe más nada que agradarle a Él. No es tampoco decir, no me voy a bañar, no me voy a afeitar, no voy a saludar a nadie. ¿Viste? No me importa a nadie porque a mí lo único que me importa es Dios. Y Dios no mira nada más que lo que hay en mi corazón. Así que ¿para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a afeitar? ¿Para qué voy a saludar a la gente? Si a mí no me importa nadie más que Dios. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Porque si vos amás a Dios, vas a amar a tu prójimo. Y aquel que ama a su prójimo se baña. Amén. Amén. Bueno, a algunos no les gusta esto que estoy diciendo. Nuestro juicio de valores siempre va a tratar de favorecernos a nosotros mismos. ¿Se entiende lo que digo? Nuestro juicio de valores siempre va a tratar de favorecernos a nosotros mismos, juzgando a los demás como menos que nosotros. ¿Se acuerdan de ese hombre que fue a orar? Ya lo dijimos varias veces.
Y dijo, Señor, gracias porque no soy como este publicano, como este pecador, porque yo doy diezmo de todo, porque yo ofrendo, porque yo oro, porque yo leo la Biblia y no soy como los demás. Yo soy bárbaro. La mayoría de nosotros tenemos esa tendencia a justificarnos a nosotros mismos, a que nadie me diga nada porque yo estoy en lo correcto y mi forma de pensar es la que está bien. Y yo soy el que digo que está bien y que está mal. Pero en cambio, cuando nosotros leemos la palabra y nos confrontamos con la palabra, nos damos cuenta que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Nuestro juicio tiene que estar de acuerdo al juicio de Dios. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No lo determino yo, lo determina Dios. Amén. Dice Romanos 14:10. Pero tú, decile al que tenés al lado, a vos te lo dice. A vos te lo dice. Decile al que tenés al lado, a vos te lo dice. Sí, sí, sí. A vos te lo dice. No, no mires para otro lado, a vos te dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y ahí vamos a ver quién tiene razón. Tenemos dos alternativas, hermanos. O justificarnos a nosotros mismos, o hacerle caso a Dios y ser obediente en cuanto a lo que Él nos manda con respecto a las relaciones con los demás. La segunda cosa que todavía no respondimos, la pregunta que hizo el intérprete de la ley. Tenemos que dar gracias al Señor por ese intérprete de la ley que lo probó a Jesús, si no, no hubiéramos tenido en nuestras Biblias esta parábola tan preciosa del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto. Empieza con eso Jesús, a responderle a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es muy común dentro de nuestro juicio, como hablábamos, nuestro juicio de valores, definir quién es y quién no es nuestro prójimo. ¿Está bien? Para los judíos era muy fácil. Ellos sabían quién era su prójimo. ¿Por qué? Porque lo decía la palabra de Dios. ¿Saben quién eran el prójimo de los judíos? El prójimo de los judíos eran los mismos judíos, sus hermanos, y después los extranjeros que se habían integrado al pueblo judío, según enseñaba la ley. Los samaritanos y los paganos, los pecadores, por supuesto que no eran sus prójimos. Jesús rompe esta escala de valores de este hombre, poniendo en la escena, metiéndole en la escena a un samaritano como héroe de la película. ¿Quién es mi prójimo? Ante la pregunta malintencionada de este hombre, intérprete de la ley, Jesús empieza la respuesta contándole esta parábola. Y comienza diciendo esto, bajaba un hombre. No dice nacionalidad, no dice la creencia, ni la posición social, ni si tenía algún título. Un hombre, cualquiera. ¿Quién es mi prójimo? Y este hombre desconocido sufre un ataque de ladrones que le quitaron todo y lo dejaron casi muerto. Y cuenta Jesús que pasaba un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Ni eso hizo. Está bien, porque era judío, no era católico. Pasó un levita, un músico cristiano. No, los levitas son también sacerdotes. Dice la parábola que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué dice bajaba? Porque justamente las dos ciudades estaban en alto y para pasar de una a otra tenían que
bajar como una depresión de unos 1000 metros de altura. Entonces bajaban y ahí abajo era un lugar donde habitualmente los ladrones robaban. Se acobachaban y esperaban que alguien pasara para robarles. Jericó, a la ciudad donde iba este hombre, era una ciudad llena de sacerdotes y levitas. Por eso Jesús cita esta parábola de un hecho real, cosas que pasaban todos los días entre Jerusalén y Jericó. Mucha gente había sido robada en ese lugar. Pero en este caso, Jesús resalta a un samaritano, que para los judíos es el menos indicado. Un samaritano, no puede ser. Si el sacerdote y el levita no tenían ninguna responsabilidad ni ninguna obligación de detenerse con ese pobre hombre, menos todavía los samaritanos, porque los samaritanos eran como perros para el pueblo judío. Eran lo peor de lo peor. De quien menos esperaría que hagan algo era del samaritano. Yo creo que este hombre, intérprete de la ley, cuando Jesús empieza a contar esta parábola, está esperando que diga, y bajaba el sacerdote, y se arrodilló, y lo levantó, y oró por él, y lo sanó. Pero no, dice, siguió de largo. Y un levita, dice, ahí está un levita. Pasó de largo. Y un samaritano, no, un samaritano no puede ser, diría el intérprete de la ley. Sí, fue un samaritano el que auxilió a este hombre. Este samaritano obró mejor que aquellos de quienes se esperaba que hicieran algo. ¿Viste? A veces nosotros esperamos que alguien haga algo y ya tenemos a la persona indicada para que haga ese algo. Pero de repente esa persona que tiene que hacer algo no hace nada. Y viene el menos indicado para hacer lo que esa persona no hizo. Al final de la historia Jesús le pregunta, después que le contó toda la historia, él no le responde quién es tu prójimo. Él no le responde quién es el prójimo. Él le responde después al final con otra pregunta. En el versículo 36, Jesús le pregunta a este hombre, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de que él cayó en manos de ladrones? A mí me encanta Jesús porque siempre lo hacía caer a la gente, ¿viste? Cuando le dan la moneda y dicen, ¿es bueno pagar tributo al César? Lo querían hacer caer, porque si él decía, no hay que pagar tributo al César, lo llevaban preso. Y si decía, sí, hay que pagarle tributo al César, iba a tener problemas con los judíos. Entonces le dijo, deme una moneda. Agarró la moneda y dijo, ¿de quién es la cara que está acá en esta moneda? Del César. Entonces denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esta situación pasa algo parecido, porque Jesús no responde, mira, tu prójimo es tal y tal y tal. No, él cuenta esta historia y al final le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él responde, él mismo, el que se compadeció de él. ¿El que qué? Se compadeció, tuvo compasión de él. Contestó el experto de la ley, dice, ¿y Jesús qué le dice? Otra vez lo mismo. Porque primero le había dicho, haz esto y vivirás. Y ahora le dice, al final de esta historia, en el versículo 37, le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. ¡Wow! Anda y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? El prójimo es aquel que se compadece. No somos prójimos de nuestros hermanos por estar próximos, sino por compadecernos de ellos. Porque, por ejemplo, acá hay muchos que la palabra prójimo significa próximo, el que tengo más cerca. Hay muchos que estamos cerca, estamos juntos, ahora sentados, pero no somos prójimos, porque prójimo es aquel de quien yo me compadezco. Es aquel que se compadece, ese es mi prójimo.
Y en tercer y último lugar, la compasión. ¿Qué es la compasión? Resulta ser que Jesús, según Jesús, la compasión no es solamente un sentimiento, sino es amor en acción. La compasión fue una actitud constante en la vida de Jesús. Recordemos, hermanos, compasión no significa tener lástima, porque muchos de nosotros hubiéramos pasado por al lado del hombre que habían robado y dijimos, pobre hombre. Vemos las noticias y decimos, mirá qué desastre, pobre gente. Nos enteramos de cosas que pasan y decimos, qué desastre, estamos viviendo una sociedad tremenda, pobres. Eso no es compasión, eso es lástima o tristeza por el mal ajeno, pero compasión es padecer con. Compasión es sufrir a la par de. Jesús vivió su vida compadeciéndose por el sufrimiento de los hombres. El dolor de la gente fue su propio dolor. La compasión es un sentimiento íntimamente ligado con la acción. La compasión me mueve para hacer algo. Dice la palabra, y seguimos leyendo ahí en Lucas capítulo 10, que este samaritano, versículo 34, se compadeció de él. ¿Pero por qué, dice Lucas, se compadeció de él? Porque este samaritano hizo algo. ¿Qué hizo? Dice el versículo 34, se acercó. ¿Qué hicieron el levita y el sacerdote? Pero antes de pasarlo largo dice, lo esquivaron. Y muchos de nosotros esquivamos el compromiso, esquivamos el hecho de tomar parte en la necesidad de los demás. Esquivamos. Pero este samaritano, ¿qué hizo? Se acercó. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, que era bastante plata, y se las dio al dueño del alojamiento, dijo, cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. El samaritano sintió compasión de este pobre hombre y actuó, se involucró, curó las heridas, lo llevó a un alojamiento, cuidó de él, pagó su estadía en el alojamiento, encargó el cuidado de este hombre cuando él se fue al dueño del alojamiento y diciéndole, yo te voy a pagar lo que gastes de más cuando vuelva. La compasión, hermanos, es involucrarse. ¿Qué es la compasión? Involucrarse. Vos no podés decir que tenés compasión de alguien si no te involucrás con esa persona. La compasión es remangarse y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Es acercarse al dolor de la persona. No es solamente decirle, voy a orar por vos, te voy a ayudar, como dice en Santiago 2, capítulo 2, versículo 15. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La compasión, ¿qué es? Involucrarse. Para aquel que quiera ejercitar la compasión, debe saber, hermano, esto es muy importante que voy a decir. No hay forma de ejercitar la compasión sin involucrarse. No hay forma de ejercitarse en la compasión de una manera gratis. ¿Está bien? No es gratis la compasión. Tiene un costo. La compasión tiene un costo emocional, porque vos te involucrás con el dolor de la persona. Tiene un costo espiritual, porque vos te pones a interceder, a orar, a batallar, a aconsejar, a darle palabra a esa persona. Tiene un costo material. El vino y el aceite que el tipo traía, el samaritano traía en su cabalgadura, es cuestión material.
tiene un costo económico. ¿Por qué? Porque él sacó 2 monedas de plata y pagó el hotel de este pobre hombre que le habían robado. ¿Hasta dónde llega nuestra compasión, hermanos? Gracias al Señor recién lo mostramos. Yo lo hice antes porque digo, si predico y después lo hacemos, van a estar motivados. Pero recién lo hicimos, porque a veces nuestra compasión llega hasta el momento de decir, bueno, habría que poner algo de... Yo voy a orar. ¿Viste? Sí, hay que orar. Pero si queremos ejercitar la compasión, tenemos que estar dispuestos a dar. Tenemos que estar dispuestos a perder, a desprendernos de cosas. Este samaritano ni lo conocía a ese pobre hombre que estaba tirado en el piso. Medio muerto, desnudo, herido. No lo conocía. Sin embargo, le dijo algo muy fuerte al dueño del alojamiento. Cuídemelo. Cuídemelo. Como si fuera alguien querido, como si fuera un pariente, como si fuera un amigo. Cuídamelo. Como aquellos esposos que van a viajar ahora a la Transcopa y nos dicen, cuídenme a mi esposa. De la misma manera, este hombre estaba pidiendo que cuidaran a este que había sido asaltado, robado. La compasión es involucrarse. La compasión tiene un costo emocional, espiritual, material y económico. Y material y económico no es lo mismo, porque a veces estamos dispuestos a regalar cosas materiales, pero no estamos dispuestos a dar las 2 monedas de plata, a meter la mano en el bolsillo. Hermano, tomemos una decisión esta noche de ejercitar la compasión. Tenemos 2 caminos para la compasión, para ejercitar la compasión. Algunos de ustedes necesitan compasión y otros necesitan ejercitar la compasión. Ustedes lo van a ver en el estudio, en el grupo. Está muy bueno el estudio, les digo. No porque lo hago yo, pero está muy bueno, porque es palabra de Dios. Y me sorprendió encontrar un versículo en Job, donde aparecen los amigos. ¿Los amigos para qué están? Para ayudar, para bendecir, para acompañar, para fortalecer, ¿viste? Pero aparecieron los amigos de Job. Algunos de ustedes tienen amigos así. Yo les digo, ¿para qué tienen amigos así? Y aparecen y le empiezan a recriminar, ¿viste? Que vos hiciste algo mal, por eso Dios te está castigando. Y le empezaron a dar con un palo y con un palo. Y en un momento, y en la Biblia está expresado con signos de admiración, Job les dice, por favor, mis amigos, tengan compasión de mí, tengan compasión de mí. 2 veces le dice, con signo de admiración. Tengamos compasión, hermanos. Y ayudemos aún a aquel que no lo merece. Porque según nuestro juicio de valores, nosotros decimos, si este merece que lo ayude, aquel está pasando necesidad porque se embrome, lo digo delicado, ¿no? Que se embrome por salame, porque yo le dije que no hiciera eso y lo está haciendo. Porque es cabeza dura. No, yo ya le enseñé, le dije, igual sigue haciendo lo mismo, ahora embromate. No hago ninguna expresión. Embromate. ¿Eso es compasión? No, hermano. O vos merecías la compasión del Señor sobre tu vida. No. Entonces, seamos compasivos con aquellos. Que justamente compasión tiene que ver mucho con la misericordia. Misericordia es darle un favor a alguien que no lo merece. No solo que no lo merece, sino que ni siquiera lo conoces. Es más, no solo que no lo conocés y no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Merece que lo agarremos a palo en vez de darle ayuda. Y hay algunos que te dan ganas, ¿no? Agarrarlo del cuello y darle un par de cachetazos y decir, ¿qué estás haciendo? No, hay que ayudar, hermano. Hay que ser compasivos. Hay que ayudar a aquellos que lo necesitan.
Y, hermanos, también tenemos que dejarnos ayudar. Hay algunos, ustedes son fantásticos, algunos para ayudar a los demás. Pero cuando te vienen a ayudar a vos, decís, no. ¿Por qué? Algunos de nosotros tenemos que decir, como dijo Job, mis amigos, tengan compasión de mí. Tengan compasión. Y compasión es amor en acción. Es ayudar. Es involucrarse. Es pagar el costo emocional, espiritual, material y económico que esa persona necesita. Es restaurar a la persona a la dignidad. Debemos tener compasión entre nosotros, primeramente con la familia de Dios, dice la palabra, pero también con aquellos que no son cristianos. O vamos a ser como los judíos, vamos a hacer un gueto, vamos a hacer una congregación cerrada y los que entran acá son bendecidos, los de afuera que se embromen. Como el famoso trencito de la salvación que nosotros cantamos cuando eran chiquitos. Si subía al tren, bárbaro, ¿viste? Ahora si te quedabas bajo el tren, embromate. Chao. Tenemos que ayudar, bendecir, sin esperar recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias. Amén. Dice la palabra, sean compasivos en Lucas 6:36. Sean compasivos así como su padre es compasivo. No tu papá natural, porque por ahí tu papá es un sinvergüenza, o fue. Pero tu Padre Celestial es compasivo. Y vos sos hijo de Dios. Por lo tanto, en vos se tiene que ver esta característica maravillosa de Dios. Sé compasivo. Cuando practicamos la compasión, digo esto y termino. Cuando practicamos la compasión, hermanos, estamos dejando a Cristo obrar a través nuestro. Nunca seremos tan igual como Cristo, como cuando mostramos compasión. Somos, hermano querido, hermana, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Somos Cristo caminando por este mundo, compadeciéndose de los demás y ayudándolos en todas las áreas de su vida. Por supuesto, para esto tenés que convertirte, tenés que entregarle tu corazón a Cristo, porque si no, nunca vas a poder compadecerte de nadie. Y no solo que no vas a compadecerte de nadie, sino que nunca vas a dar tanta lástima como viviendo esa situación. Lejos de Cristo. Lejos de Cristo, hermanos, damos lástima. Que Dios se apiade de nosotros y tenga compasión y podamos verdaderamente conocerle más y más para reflejarlo en nuestras vidas, más y más en este mundo que está en tinieblas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.